el trabajo fílmico. Creo que es una muy bella memoria histórica en aras de la justicia del movimiento agrario y en áreas de los derechos conquistados por las revoluciones campesinas, en este caso de la población al sur de Portugal. Eh, y mi pregunta es, bueno, me vino mucho hace eco con lo que mencionaste al principio, de que algunas personas eh, no habían ido a la escuela para aprender a leer y escribir. Sin embargo, tienen un conocimiento profundísimo, eh, y que también se ve reflejado en la cinta, en la poesía, en los cantares de la población campesina. Eh, bueno, a mí me hizo mucho eco con recordar, por ejemplo, en algún momento de la poesía, el género bucólico, que hacía siempre ese regreso a lo que nos cuenta Hesiodo en Teogonía, sobre que andaba pastoreando, es decir, en el campo, y en el mismo campo las musas se le acercan y le dan esos regalos que es el arte, ¿no? Entonces me parece muy, muy bello eso, es decir, en la parte específicamente del guión, cómo fue trabajar específicamente la elección de tal o cual poesía oral, transmisión oral. Gracias. Esto ya está en mi trabajo anterior y yo me recuerdo cuando estaba en el montaje de la película anterior, me dijeron, pero esto es muy poético. Y yo me quedé como, qué peligro, ¿qué es decir esto? Y estaba como, para mí no era poético, era como se habla en mi casa, ahí hablamos así, perdón. Y a mí me parece que también resulta de una falta de educación. Es como la gente no sabía leer y esto es un retraso, como Portugal, la revolución fue en 74. Más de mitad de la población no sabía leer. Es increíble. Pero claro que el reverso es que muchas de las cosas que están en esta película y en la mía anterior, como muchas otras que no están en películas y que no están, se están perdiendo porque sí, porque se están perdiendo. Pero lo que me interesa mucho este lenguaje y las formas narrativas que ahí se mezclan, como las leyendas, los mitos, que en verdad son muy de este lugar, de la lengua portuguesa, de la manera como se habla la lengua portuguesa en este lugar, que tiene un acento propio, que hay palabras propias, que hay un ritmo y una manera, un imaginario, pero se toca con clásicos de la literatura, ¿no? Y eso nos hace como una comunidad global, y eso se puede entender. Y aquí en esta película lo que quería más trabajar era como las formas narrativas, trabajar las formas narrativas desde lo más íntimo de la historia de este país, que en verdad se toca con otras, porque no solamente porque no estamos solos, pero por ejemplo la historia de mi abuelo que estuve en la Primera Guerra Mundial y los hermanos de María Caterina que estuvieron en las colonias, antiguas colonias portuguesas, y cómo el lenguaje de la violencia y de la guerra está tan como imprimida, impresa en una narrativa de hoy. Y como esto, cuando miramos nuestro pasado, podemos ver que todos estamos tocados de esta historia. Y estos sí son esta
es como la película se va desdobrando, existe, desdobrando narrativamente adentro de otras narrativas, otras formas, y esto tal vez viene de haber crecido oyendo estas historias, por veces muy enigmáticas, por veces muy sí, que transmitían saberes vitales muy importantes, pero también guardaban un secreto, como algo secreto de la vida que es como decir, hay una parte que solamente hay que aceptar que no entendemos, ¿no? Y sí, entonces la palabra también construye lugares, ¿no? Imaginarios, y esto, por otra parte, la película también vamos desconstruyendo desde el punto de vista de la imagen cómo estas narrativas, cómo nos representamos. Y, por ejemplo, las fotografías que son fotografías de María Catarina, casi todas. Algunas, una es de mi abuelo, donde salta, representado por mi hijo. Y por ejemplo, la fotografía, hay una fotografía de María Catarina donde se ve ella trabajando en una parte, pero hay niños. Y esto, por ejemplo, no estaba en la historia oficial. Y sí, también quería refletir cómo salir un poco de esta abstracción de la historia, adentrándonos en la intimidad, en las historias personales, y ahí darles cuerpo y existencia y espíritu, ¿no? Gracias.